Hola hermano, ¿cómo estás? Hermana, espero que estés ahí en casa muy bien. Qué gusto volvernos a ver a través de al menos este medio que nos permites entrar a tu casa, ¿no? A ese lugar en donde pues tú has escogido para poder tomar tu enseñanza. Así que estamos hoy contentos por ello, porque sabemos que también estás disponiendo tu corazón. Y el día de hoy estamos en nuestro curso básico H, estamos ya viendo nuestro tema número 11, muy avanzados que vamos ya en este curso. Y bueno, pues nuestro tema es acerca de la santidad. Es un tema por uno de los principales temas que debe de conocer cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios. Es muy importante y lo vamos a mirar en el desarrollo justamente de esta clase. Y, y bueno, pues vamos a iniciar justamente pidiéndole al Señor que sea Él quien nos dirija, sea Él quien nos enseñe y pues vamos a continuar en ese sentido. Padre, bendito eres. Agradecemos por este tiempo, agradecemos por esta enseñanza, porque tú nunca nos dejas y siempre has estado y seguirás estando. Gracias, Dios. Oramos para que seas tú dirigiendo esta enseñanza, seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. No sea yo, Dios. Sé tú a través de tu Santo Espíritu, mostrándoles la necesidad de estar en ese proceso de santidad para que juntos podamos un día entrar a esa ciudad hermosa, a esa ciudad eterna, a esas moradas que tú ya estás preparando para cada uno de quienes somos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y, y bueno, pues te voy a continuar compartiendo nuestra pantalla. Espero que ya la veas. Como mencionamos, el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la santidad y te voy a pedir que me acompañes a buscar nuestra cita base. Nuestra cita base está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Vamos a leer del 14 al 16, ¿te parece? Bueno, pues esta cita ya la tenemos aquí en la presentación y bueno, pues vamos a leerla juntos, ¿ok? Dice, como hijos obedientes, y ahí quiero fijar tu atención, como hijos obedientes. Y la primera pregunta que el día de hoy tiene Dios para nosotros es, ¿somos hijos? Y yo digo con una convicción, amén, ¿no? Porque somos hijos. ¿Eres hijo, hermano, hermana? Y espero que también con un sumo grado de convicción tú puedas decir amén. Entonces, y aparte dice, como hijos obedientes, es decir, que hay hijos desobedientes, ¿no? Pero nosotros somos hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y, y esta palabra de verdad que es tremenda porque el Señor nos dice que no debemos de conformarnos a esos deseos que antes de conocerle teníamos, ¿no? Eh, y que obviamente no se pueden comparar con esta vida que el Señor nos promete, esta vida eterna. O sea, de ninguna manera se pueden comparar esos deseos que teníamos antes de conocerle con lo que ahora nos espera, esas riquezas que nos esperan
en nuestro Señor Jesús. Y con riquezas no me refiero a dinero, hermano, sino tú sabes a lo que me refiero. Me refiero a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me refiero a ese gozo, a esa alegría, a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, es eso. Y, y dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces el Señor espera que haya santidad en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y justamente es por eso importante mirar ciertos aspectos de la santidad. Y hoy, el día de hoy, los vamos a estar revisando. Pero aparte, también quiero que fijes bien tu atención en esta cita. Dice, sed santos, al final de la cita, perdón, sed santos porque yo soy santo. Y con esto quiero tener esta también introducción contigo. Eh, Muchos conocen este dicho popular de hijo de tigre, yo sé que te la sabes, hijo de tigre pintito, ¿no? Y aquí en la imagen nosotros podemos ver a un tigre y obviamente, pues el tigre tiene tigritos, ¿no? Y aquí está su tigrito, su hijo. Y así como el tigre es pinto, pues también, ¿no? Su hijo. Entonces, ustedes pueden mirar este parecido en ambos animalitos. Bueno, pues es lo mismo que espera el Señor de nosotros. Si Él es santo, entonces Él está esperando que nosotros seamos santos, que nos conduzcamos como hijos, que nos parezcamos, así como siempre un hijo se parece a su papá o a su mamá, que nosotros como cristianos tomemos esa forma y ese parecido a la de nuestro Padre. Y en este caso, si Él es santo, que nosotros seamos santos. Y bueno, para iniciar, quiero llevarte entonces a nuestro primer punto de nuestro tema. Y antes quizás de iniciar con él, me gustaría decirte qué significa la santidad. Creo que es importante que nosotros lo tengamos claro. Santidad significa apartado, consagrado, de uso exclusivo. Y si Él quiere que seamos santos como Él, entonces es apartados, consagrados, de uso exclusivo para nuestro Dios. Eso es lo que significa la santidad. Y ahora sí, vamos a nuestro primer punto del tema, que es comprados por precio, apartados solamente para Dios. Y para ello, hermano, te voy a pedir que me acompañes a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a ver capítulo 6, versos del 19 al 20. ¿Sí? Me espero a que la tengas allí desde tu casa. Vamos a leerla juntos. Dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, que nuestro cuerpo, y eso lo debemos de tener claro, nuestro cuerpo ya no es vuestro. Hay alguien habitando allí. Hay alguien que habita en nuestro cuerpo. Y esa persona es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el cual tenemos de parte de Dios y el cual recibimos desde el mismo momento en que tú y yo, hermano, recibimos de su salvación, desde el momento en que fuimos salvos. Pero aparte, ahora acompáñame a leer el verso 20. ¿Ya lo tenemos? Verso 20.
¿Y por qué ya no somos vuestros? ¿Por qué este cuerpo ya no nos pertenece? Ya dijimos, primero porque ya ahí está habitando el Espíritu Santo. Pero, ¿quién hizo ese milagro? ¿O esto es posible gracias a que hay un hecho que no solo marcó la historia del mundo, sino marcó la historia de nuestras vidas? Y ese hecho es el sacrificio de Jesús. Acompáñame a leer el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow, entonces no solamente vuestro cuerpo, sino también vuestro espíritu, ¿a quién le pertenece? Al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por un precio. Fuimos apartados solamente para Dios. Nuestro cuerpo, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, ya no nos pertenece. Ahora, ¿a quién le pertenece? Al Señor, porque Él nos compró. Y, y, y aquí quiero aclararte algo. El precio por el cual nos compró, no lo valíamos. Yo no lo valía. La sangre de Jesús, hermano, hermana, ese fue el precio. Y yo creo que ni yo, ni cualquiera de ustedes valíamos, o todo el mundo completo tiene el valor de la sangre de nuestro Señor Jesús. El Padre pagó un precio y el precio fue muy alto y no le importó con tal de adquirirnos como un pueblo especial, adquirirnos, pagar un precio de rescate para entonces ahora ser un pueblo apartado, un pueblo santo, apartado, consagrado, de uso exclusivo para Él. Amén. No nos compró de oferta, no nos compró en noviembre, que es el Buen Fin. No nos compró, no regateó, sino que el precio fue muy alto. Solo recuerda eso. Cuando sé, o sea, quizás a veces pensamos que somos insignificantes, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, éramos los más insignificantes, pero a pesar de ello, Dios pagó un precio y un precio muy alto. Y eso ahora nos da un gran significado y nos da un gran valor a ti y a mí. Pero no, ese valor no lo tenemos, ese valor no lo tenemos por nosotros mismos, sino que ese valor nos lo da el Señor. El precio que Él pagó por nosotros, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Ahora vamos a pasar a el segundo punto de nuestro tema, que trata acerca de cómo la santidad es el objetivo de todo cristiano. Debe de ser el objetivo de todo cristiano, es nuestra finalidad. Ajá. Eh, y es como toda persona o quizás en una empresa, en la misma iglesia, nos hacemos ciertos objetivos, ¿no? Durante un periodo. En el caso, por ejemplo, de Centro Cristiano Zumpango, el objetivo que teníamos para este 2020, ¿cuál era? ¿Te acuerdas del objetivo? Ser una casa de oración, ser una casa de oración. Y, y Dios nos sorprendió, ¿no? Con todo esto que está pasando alrededor del mundo, porque entonces yo ahí miro que Él quería que realmente
la casa de oración empezara en la célula de cada iglesia, en las familias. Y por eso entonces ahora eh, estamos en casa y esta situación nos tiene pues a veces aislados, ¿no? Un tanto se puede decir encerrados en nuestra casa, pero nosotros como hijos debemos de aprovechar estos tiempos y hacer de esto que para muchos pareciese una tragedia, ¿no? El no poder salir, el no poder, no sé, con libertad, ¿no? Ir acá, ir allá. Para un hijo de Dios debe de ser una oportunidad. Entonces hay que transformar, diré, las, lo malo, ¿no? Lo que aparentemente es malo por bendiciones y por oportunidades. Es una oportunidad ahora para que nosotros eh, podamos iniciar esos tiempos de oración en casa, ¿no? En familia, disfrutar de ello en nuestra familia. Y así también, entonces, nosotros como cristianos tenemos objetivos y tenemos un objetivo para todo lo que resta de nuestras vidas. Y te lo voy a mostrar. Acompáñame por favor a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Espero a que tú lo encuentres ahí en tu casa. Muy bien. Y dice la palabra de Dios. A ver, vamos a leerlo juntos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que el objetivo que nosotros tenemos durante todo lo que nos queda de vida es que haya un fruto, que haya un fruto. Y ese fruto es la santificación para entonces poder alcanzar la vida eterna. Y eso lo debemos de tener muy claro. Nuestro objetivo no es ir todos los domingos a la iglesia o ahora que estamos en casa, no es conectarnos todos los domingos a una enseñanza. Eso pues, son actividades, ¿no? Que se realizan para alcanzar justamente ese fruto que Dios espera de nosotros. Sí, tomamos una enseñanza, pero esa enseñanza tiene un objetivo, no nada más es por costumbre, no es por, pues sí, o sea, por rutina, ¿no? Sino que todo eso debe de ser buscando, ¿qué? Aprender, conocer más del Señor, conocerle más a Él en su persona, sus atributos, para que entonces en mi vida haya un fruto y ese fruto sea la santidad. Ese fruto sea la santidad. Ese fruto sea el que, el que yo anhele servirle, el que yo anhele estar en las cosas de Dios, el que yo anhele que ahora lo que antes servía, o sea, con mis manos, con todo mi ser, lo que antes servía para el pecado, ahora pueda servir a la obra de Dios. Y eso es santidad, hermano. Que el Señor me use de manera exclusiva. Eso es santidad. Y ese es el objetivo que debemos de tener todos como cristianos para alcanzar entonces nuestra meta final. Y nuestra meta final, perdón, es la vida eterna. Bueno, vamos a nuestro siguiente punto. Sed santos porque Él es santo. Y
Justamente es lo que veíamos en nuestra introducción, ¿no lo crees? Sed santos porque Él es santo. Y lo veíamos en la introducción. Hijo de tigre pintito, nos debemos de parecer cada día más a nuestro Padre Celestial. Por favor, acompáñame allí al libro de Levítico. Acuérdate, está en el Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 20, verso 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces, este es un mandato, ¿no? Santificaos. Tienes que santificarte porque nuestro Padre, nuestro Dios, es santo. En Él no hay corrupción, en Él no hay inmundicia, en Él no hay pecado. Entonces, la instrucción es clara. Nosotros debemos de estar de manera continua santificándonos. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo tú te vas a santificar, hermano? ¿Cómo yo me voy a santificar? Vamos al verso posterior, que es Levítico 20, verso 8. Dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y entonces, aquí encontramos la respuesta, ¿no? Bueno, el Señor me está mandando a que me santifique, porque Él es santo, pero Señor, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues es que el Señor no nos deja solos, ¿no? El Señor dice en el verso 8 que Él va a hacer esa labor de santificarnos. ¿De qué manera? A través de sus estatutos. Es decir, Él nos da su palabra. Él nos da sus mandamientos. Y cuando entonces yo miro sus mandamientos, cuando yo miro su palabra, miro su consejo, y no solamente lo miro, sino que lo guardo en mi corazón y lo pongo por obra, entonces es ahí cuando yo entro en ese proceso de santificación. Estoy santificando de esa manera. Ahora acompáñame. Es parte de nuestra cita base que ya veíamos al inicio del tema. Acompáñame a Primera de Pedro, allí en el capítulo 1, pero vamos a leer ahora desde el verso 13 y nos vamos a ir hasta el verso 16, ¿te parece? Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ya veíamos esa parte, ¿no? Si somos hijos, si somos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y cuando yo les preguntaba, ¿y cómo, no? ¿Cómo me voy a santificar? Pues también aquí tenemos en esta cita parte de la respuesta, ¿no? Porque uno de las instrucciones que da el Señor es que no te conformes a los deseos que antes tenías. Y aquí va nuestra primera pregunta. ¿Qué deseos teníamos antes? ¿No?
No sé, quizás te puedo platicar un poquito de mí. Y bueno, pues yo, pues antes de conocerle, pues no sé, tenía, eh, a mí me encantaba el fútbol, ¿no? Y digo, me sigue gustando, ¿no? Pero antes así era demasiado. Y, y entonces, pues mi deseo era que llegara el fin de semana, ¿no? Para ver el partido de las Chivas, ¿no? Bueno, el equipo al que yo le voy, y no me perdía ningún partido de las Chivas. Entonces, ese era mi deseo, ¿no? Que llegara el fin de semana para ver un partido de fútbol. Y pero aquí el Señor nos dice: "No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir". Y bueno, pues, cuando decimos: "¿Qué significa la santidad?", y yo les digo: la santidad significa, ser apartado, de uso exclusivo, consagrado al Señor. Y entonces, pues ahora mis fines de semana han cambiado de manera radical, ¿no? Porque estoy estoy pensando, ¿no? En los puntos del tema que me toca, preparar para justamente la clase y para poder, grabarlo. Y y entonces, mi fin de semana se va en ello, ¿no? En preparar el tema que se va a revisar la próxima semana en reunión Zoom. Y bueno, y el domingo, pues, estamos mirando la enseñanza, también estamos en familia y estamos, y en la tarde, en la reunión de Zoom. Entonces, pues, efectivamente, o sea, así el Señor cambia nuestra manera de vivir. Antes vivíamos en ignorancia, pero ahora el Señor usa todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, para su obra, para Él, para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces, bueno, eso es como testimonio, ¿no? De la forma como el Señor, eh, pues, va cambiando nuestra visión, va cambiando nuestros pensamientos. Antes nos conformábamos a los pensamientos y los deseos, eh, que al final, pues, no tenían quizás a veces nada de productivos, eran, muy banales, y ahora, pues, Dios los enfoca, ¿no? Los enfoca a Él, los enfoca a su obra, los enfoca a, la familia, los enfoca a que como hijos demos ese fruto, ¿no? Y podamos ser cada día más parecidos a Él, ¿no? Y podamos reflejar esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eh, continuamos entonces y ahora vamos a seguir revisando nuestra presentación y nos vamos con el cuarto punto, que se refiere a que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, qué importante es iniciar en este proceso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y así está establecido en la palabra. Así que la palabra es verdad y hay que tomarlo muy en serio. Ujú. Acompáñame, por favor, primero a Isaías 57:15. El libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo, ¿ok? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, lo que debemos de tener claro, hermanos, es que además de que el Señor es alto y sublime, Él tiene como nombre el Santo. ¿Por qué? Porque habita en la altura
y habita en la santidad. Entonces, cuando yo quiero imaginarme quizás cómo son las habitaciones celestiales, pues no sé, o sea, yo me imagino todo blanco, ¿no? Así reluciente, resplandeciente, con mucha luz, porque, porque Él es santo, porque Él habita en la santidad, en Él no hay mancha, no hay corrupción. Entonces, es así como yo puedo imaginarme esa habitación del Señor, ese trono de gracia del Señor. Y imagínate, o sea, nosotros estamos anhelando, ¿no? Estar ante su presencia, llegar a su trono de gracia. Y entonces, imagínate nosotros todos sucios, ¿no? Por el pecado. ¿Tú crees que podamos llegar ante su presencia estando todos sucios? Yo creo que no, porque Él habita en donde hay santidad. Y si en mi vida no hay santidad, pues entonces yo no podría habitar, yo no podría estar ahí. Es como cuando nuestras mamás, ¿no? Hacen el quehacer y dejan todo súper limpio, se la pasan todo el día ahí barriendo, quitando telarañas y todo, trapeando, y, y los niños llegan, ¿no? De jugar fútbol y acababa de llover también, y entonces llegan todos con lodo. ¿Tú crees que la mamá le va a permitir la entrada hacia su hijo? No, o sea, lo va a detener en la puerta y le va a decir, a ver, pasa con cuidadito y te metes directito al baño, ¿no? Porque así no puedes estar en la casa. Pasa lo mismo, mi hermano. Y ahora acompáñame a Hebreos. Ujú. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver qué dice aquí la palabra en Hebreos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Es tajante, ¿no? Es tajante esta palabra. Así que la debemos de tomar muy en serio. Hermano, si nosotros aspiramos a estar un día delante de ese trono de gracia, en esa ciudad celestial, no vamos a poder estar ahí. No vamos a poder mirar al Señor, sino estamos en ese proceso de santificación. Si no hay santidad en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, continuamos y tenemos que mirar. Yo ya les había manejado en los puntos anteriores que debemos de entrar a ese proceso porque la santificación o la santidad se obtiene a través de ese proceso de santificación. Ajá. Entonces, es un proceso. No, no es que yo el día de hoy conocí al Señor y sí, o sea, el Señor me limpia por completo de mis pecados, pero yo ya te había compartido anteriormente que nuestra vieja naturaleza, estamos tan acostumbrados al pecado que muchas veces ni siquiera tenemos esa conciencia de que algunas cosas son pecado, ¿no? Y entonces continuamos, ¿no? O tenemos esos incluso pecados ocultos o recurrentes, y entonces esos vestidos que el Señor había lavado los volvemos a manchar. Y es por eso entrar a ese proceso de santificación, para empezar a quitar esas manchas de nuestros vestidos y nosotros podamos aspirar a mirar al Señor. Ujú. Muy bien. Entonces, la santificación es un proceso. ¿Cómo se vive este proceso? Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios,
capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1. ¿Cómo se sigue este proceso? ¿Va? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? O sea, nos vamos a perfeccionar en santidad en el, que dice, temor de Dios. Entonces, algo bien importante. En el temor de Dios iniciamos este proceso. ¿Y qué significa eso? Significa que entonces yo debo de tener plena conciencia, primero, de quién es mi Señor, quién es mi Dios. Debo de conocerle, debo de conocer sus atributos, debo de conocer que Él es Padre de verdad, debo de conocer de su bondad, de su misericordia, que Él es alto, sublime, que Él es santo. Cada uno de sus atributos, cada uno de sus atributos. Y teniendo esa conciencia y sabiendo que Él es el alto, sabiendo que Él es el eterno, sabiendo que su nombre es sobre todo nombre, entonces en mí hay un temor reverente. Hay un temor reverente que entonces cuando yo escucho su palabra, cuando yo estoy en mi lectura diaria o cuando estoy escuchando la enseñanza, ¿no? De parte de la iglesia, ¿no? De una autoridad de la iglesia como sería nuestro pastor o como son nuestros maestros. Entonces, yo empiezo a aprender de esa palabra que me están enseñando, la asimilo, la guardo en mi corazón y empiezo a obedecer. Ese es el temor de Dios, ese respeto, ese sumo respeto por la autoridad de Dios. No me cabe duda que Él es Dios, que Él es el soberano, que Él es quien manda y entonces yo me sujeto. Y sujeto todo mi ser para obedecer. Porque Él es quien reina. Y no solamente Él es quien reina, ¿no? En todo lo que podemos mirar, sino en mi vida. Entonces, ¿cómo iniciar con ese proceso de santificación? Teniendo plena conciencia de quién es Dios, de que Él es Dios, que Él es quien manda y yo soy quien me sujeto a Él. Iniciar ese proceso en el temor de Dios. Ahora, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración que hacía nuestro Señor Jesús al Padre. Y que siga siendo, porque Él está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Y seguramente en su oración Él sigue diciendo: santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces, ¿cómo continuar en ese proceso de santificación? A través de la palabra. Y nuevamente volvemos a insistir, y quizás me vas a decir: hermana, nuevamente dices lo mismo. Pues es que esa es la realidad, hermano, hermana. Esa es la realidad. O sea, debemos de continuar con nuestra lectura diaria. A través de su palabra. A través de su palabra el Señor nos va a mostrar aún lo que hay oculto en nosotros. A través de su palabra el Señor nos va a instruir. A través de su palabra el Señor nos va a corregir. Sí, y aunque no nos guste quizás escucharlo, pero eso es cierto. Él nos va a corregir.
A través de su palabra Él nos va a disciplinar. A través de su palabra Él nos va a consolar, nos va a fortalecer. Y nosotros vamos entonces a poder vivir este proceso llamado el proceso de la santificación. Pero es a través de su palabra. Y es por eso que Jesús ora en este sentido. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es que su palabra es como esa espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, lo más profundo. Y es que su palabra es como ese espejo, ¿no? Que nos va mostrando cómo somos, pero también nos va mostrando cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, continuemos confirmando todo esto, ¿no? En el Salmo 119:9. Salmo 119:9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y efectivamente, volvemos a confirmar esa parte, ¿no? De que nos santificamos a través del guardar. No solamente es leer, no solamente es mirar la enseñanza, sino es guardarla. Y guardar significa, sí, que esté en nuestro corazón, pero también llevarla por obra. Y es de esa forma en que vamos nosotros a poder estar en ese proceso. Pero te tengo una buena noticia, porque quizás puedas decir, ay, qué difícil, hermana. Quizás tú lo dices o tú lo hablas porque, no sé, para ti la vida ha sido más fácil, ¿no? O si supieras lo que me ha pasado a mí o cosas así, ¿no? Eh, pero te tengo hoy una buena noticia. El Señor nos ayuda. ¿Y sabes? El Señor nos ayuda. Ay, aquí ya me fui hasta acá. El Señor nos ayuda, perdón, nos ayuda a través de su Espíritu. Pero ese es el punto 6, yo ya me adelanté. Ahora vamos a ver el punto 7, perdón. Ahora vamos a ver el punto 6, que es cómo manifiesto en mi vida la santificación, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Teniendo esa conciencia de nuestro Señor, guardando su palabra, pero vamos a ser un poquito más prácticos, ¿no? Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Romanos 6, Romanos capítulo 6. Y allí la palabra en Romanos nos dice, 6:19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, así como en algún momento presentamos cada uno de nuestros miembros para la iniquidad y la inmundicia, por ejemplo, quizás nuestras manos para robar, quizás nuestra boca para maldecir, quizás nuestra mente para planear cosas muy malas, ¿no? Quizás nuestros oídos para escuchar cosas que no convenían o nuestros ojos para mirar cosas desagradables o cosas que no convenían, ¿no? También, ¿no? Así como con nuestros miembros o con nuestro cuerpo hacíamos cosas que desagradaban, que son desagradables delante de Dios y a las cuales les vamos a poner nombre, hermano. Todo eso se llama pecado. ¿Sí? Quizás con nuestro cuerpo
nosotros adulterábamos, fornicábamos, quizás con nuestro cuerpo nosotros robamos, no sé, tantos pecados, ¿no, hermano? Como yo te decía, con nuestra boca maldecíamos. Ahora hay que presentar cada uno de nuestros miembros, pero ¿a qué? A la santidad. Hay que presentarlos delante de Dios para santificarlos. Ahora, entonces, si antes maldecía, ahora voy a bendecir a través de mi boca. Voy a bendecir. Si antes mis manos eran para hurtar, tomar lo ajeno, ahora con mis manos quizás voy a darle a alguien. Voy a ayudar. Voy a hacer un trabajo a favor de otra persona. ¿Sí? De esa forma manifiesto en mi vida la santificación. Ahora, vámonos, estamos en Romanos 6, ahora vámonos a los versos 12 y 13. Dice, no reine, versículos 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, con estas manos quizás golpeaba, ¿no? Golpeaba a la esposa o golpeaba a los hijos, a lo que tenía allí cerca. Ahora con estas manos voy a bendecir. Con estas manos ahora voy a levantar mis manos y voy a alabar y voy a adorar al Señor. Con estas manos voy a imponerlas sobre personas para sanidad. Con estas manos voy a imponerlas para orar y bendecir a mis hijos, aún en las noches cuando estén durmiendo. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de manifestar en mi vida que estoy en ese proceso de santidad. Porque lo que antes servía al pecado, lo que antes servía a la inmundicia, ahora debe de servir y estar al total servicio de mi Señor. Y con estar al total servicio del Señor no quiere decir que todo el día vamos a estar en la iglesia, no, pero con todo nuestro ser vamos a estar haciendo actividades que bendigan, actividades que traigan un fruto. Entonces, no sé, pensando en un ama de casa, bueno, anteriormente quizás hacía la comida, ¿no? De mala gana, ¿no? Y por eso le quedaba sin sal o toda desabrida. Y no, y ahora como la va a hacer con amor, eso es servir, ¿no? Eso es servir en santidad y servir a la justicia. Como ahora le va a poner un ingrediente llamado amor, entonces pues ahora esa comida va a quedar deliciosa, ¿no? Y de esa forma no solamente está sirviendo a Dios, sino está sirviendo a su esposo y a sus hijos. Y si anteriormente el varón llegaba a su trabajo todo enojado y más en lunes, que se levantaba así súper eh, cansado, ¿no? O sea, sin querer ir al trabajo, pues ahora ese varón con todo su ser se va a presentar a su trabajo incluso hasta 15 minutos antes, ¿no? Y súper limpio y súper dispuesto a poder desempeñar ese trabajo con el que lo ha bendecido el Señor. Y de esa forma va a bendecir no solamente a su familia, ¿no? Con ese fruto de su trabajo, sino que va a bendecir a su jefe, va a bendecir a sus compañeros en el trabajo, va a dar testimonio. Entonces, de esa forma, con su ser, está sirviendo como instrumento de justicia. Esa es la forma en cómo manifestamos en nuestra vida la santidad y estar en ese proceso de santificación. Y bueno,
Yo les decía que no estamos solos. Tenemos a alguien de nuestro lado. Y esa es la buena noticia, que ya me había adelantado. El Espíritu nos santifica. El Espíritu nos ayuda. Entonces, debemos de tener esa confianza y el Espíritu nos santifica, ¿sabes? Que nos santifica a través de la oración. Entonces, la oración es un instrumento que nos ayuda a vivir en santidad. ¿Y por qué te digo que el Espíritu nos santifica a través de la oración? Te voy a mostrar cómo. Acompáñame, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan 17:11. Capítulo 17, verso 11. Dice, en esa oración que te digo que Jesús hacía al Padre, le dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, mira esta intención o esta oración que tenía Jesús hacia el Padre. Le estaba diciendo, pues yo ya no estoy en este mundo. Yo voy a ti, o sea, ya no voy a estar con ellos. Yo voy a ti, Padre. Pero a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Entonces, aquí Jesús está hablando de esa unidad que tenía con el Padre y cómo el sentido de su oración es que nosotros nos pudiésemos hacer uno, igual con Jesús y con el Padre. Pero la forma en cómo no, podemos tener esa unidad, no solamente con Jesús, sino también con el Padre, es a través de la oración. Por eso siempre te hemos dicho, te hemos mencionado que la oración es esa común unión, esa unidad con Dios. Y el Espíritu es quien nos ayuda a estar en esa unidad, a estar en esa unidad. Mira, te lo voy a mostrar. En Romanos 8, desde el verso 15 al 16, vamos a leerlo, Romanos 8, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿A qué espíritu se refiere? No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, que dice, Abba, Padre. Y luego el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, que nos hace acercarnos al Padre y clamarle a Él y referirnos a Él como papito, el que pone esa necesidad de que nosotros estemos en esa comunión con el Padre y con Jesús, en esa unidad por la que Él oraba, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre le está dando testimonio a nuestro espíritu. Eres hijo, eres hijo. Entra en esa unidad con tu Padre y con Jesús, porque tú eres hijo. Y de esa forma, entonces, el Espíritu nos acerca con Jesús y con el Padre, y es de esa forma, entonces, que nosotros podemos vivir mejor o salir bien librados, ¿no? En este proceso de la santificación, porque el Espíritu, de manera constante, le está testificando a nuestro espíritu, eres hijo. Y si eres hijo, eres
merecedor de la promesa. Y si eres hijo, tienes que parecerte al Padre. Y si eres hijo, tú ya no eres más esclavo del pecado. Ahora tú debes de servir a la justicia, ser instrumento para la justicia. Y si eres hijo, tú tienes una identidad perfecta con tu papá. Entonces el Espíritu es quien nos ayuda. Pero obviamente esto siempre va a ser a través de la oración. La oración es el instrumento por el cual nuestro espíritu entra en unidad con el Espíritu de Dios. Y es entonces a través de la oración que el Espíritu nos convence de esa identidad que tenemos con el Padre. Y eso nos permite entonces continuar en este proceso, en santidad, ahora sirviendo al Señor, ya no sirviendo más al pecado. ¿Sí? Bueno, como conclusión, hermano, como conclusión, vamos a ser muy concisos. Y lo que yo te decía, no estamos solos. El Espíritu nos ayuda, nos acerca a tener esa unidad con el Padre y con el Hijo, y así poder entonces tener una vida en santidad, apartada del pecado, pero muy cercana a Dios. ¿Ok? Muy bien, y ahora vamos a concluir con una oración y decirte que pues nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Ajá. Padre, gracias por esta enseñanza. Oro por cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener ese anhelo, esa disposición siempre de vivir una vida apartada para ti. Que ahora todo lo que somos, Dios, todo nuestro ser, viva para servirte a ti, viva para ser instrumentos de bendición, instrumentos de justicia, no solamente en tu obra, sino en cualquier actividad secular que nosotros llevemos a cabo durante la semana, Dios. Que podamos dar testimonio de ti, Dios. Que podamos parecernos más a ti, Dios. Así como el tigre se parece a su papá tigre, que asimismo, Dios, nosotros como hijos tuyos podamos parecernos más a ti en esa santidad, ser hijos de luz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos vemos entonces en esa próxima sesión de Zoom y como tarea, anótatelo. Vamos a elaborar un listado de actividades o acciones que me apartan de este proceso de santificación. Anótalas durante la semana. No me las vas a decir, solo quiero que estés consciente de ello para cuando lleguemos a nuestra reunión de Zoom. ¿Te parece? Y bueno, así nos despedimos. Te mando un abrazo fraternal, un abrazo muy fuerte y pues que estés bien con toda tu familia, hermano. Y muchas bendiciones hasta tu casa.